Muy buenas tardes. Hace unos cuantos segundos acabo de hacer otra transmisión en vivo, pero respondiendo a preguntas de la materia de problemas contemporáneos del mundo. Ahora estoy respondiendo a preguntas de la materia de problemas contemporáneos de México. Y la primera de ellas nos refiere a cuál fue el problema que hubo al traer al Papa Juan Pablo II a México el año de 1979 y qué fue esto de la multa del artículo 130 constitucional. El contexto muy rápido. De entrada, el año de 1978 fue el año de los 3 papas y prácticamente con una diferencia de un mes y días, porque ante el fallecimiento del Papa Pablo VI se da el nombramiento del Papa Juan Pablo I, pero a los 33 días de haber sido electo resulta que amaneció, lo encontraron muerto en su cama, ¿no? Hay incluso una serie de dudas y una serie de discusiones de si no habría muerto nada más de circunstancias naturales, pero bueno, ese no es el tema en este momento. Y el chiste es que al que van a terminar escogiendo ahora va a ser a uno que va a querer continuar con su obra, se va a llamar Juan Pablo II, pero la primera circunstancia que brinca es que es un papa de origen no italiano y eso no había pasado en los últimos 500 años, ¿no? Desde literalmente el siglo XV no se había nombrado a un papa que no fuera de la península itálica y por eso llama la atención, sumado a que es polaco. ¿Y esto qué implica? Él creció y se desarrolló, nació el año de 1920, le tocó como jovencito vivir la Segunda Guerra Mundial y después, como papa católico polaco, pues evidentemente, no como papa no, sino como sacerdote católico en Polonia, pues le tocó enfrentarse al sistema socialista de manera directa, ¿no? Entonces es bien importante tomar en consideración que la iglesia cuando hace esos nombramientos no da paso sin guarache. De entrada, el hecho de haberlo nombrado a sabiendas de que es de origen polaco, que le tocó enfrentar a los militares del sistema duro socialista y que los había sabido confrontar y se había manifestado como un líder muy claro en ese sentido. En esta época de la Guerra Fría, pues no es de a gratis que se decide escoger porque evidentemente van a buscar la manera o de acercarse a dialogar o de empezar a demoler la estructura de un sistema socialista que también ya estaba bastante envejecido y no se estaba renovando en ese plano y que a la larga sabemos que ya no le quedaban, después del año de 1978, le quedaban prácticamente casi 15 años nada más de existencia al sistema de la Unión Soviética. El hecho de que lo nombren, por tanto, ya trae un mensaje nuevo y además se da la circunstancia de que es joven, entre comillas, para aquella época. Es un papa que sube al trono a los 58 años de edad, es atlético, es fuerte todavía cuando llega al trono, le decían el papa atleta, el papa deportista. Él esquiaba en la nieve, él jugaba tenis, obviamente ya al ritmo de una persona de casi 60 años de edad, pero eso era muy poco común cuando lo estás comparando con lo que pasaba previamente, ¿no? Ahora, en este marco contextual en el que vemos que llega Juan Pablo II, también hay la necesidad de remarcar la presencia de la Iglesia en algunos otros lugares, porque el avance de los grupos protestantes, el descrédito hacia las propias autoridades eclesiásticas, el cambio generacional después del 68, está haciendo que no vaya creciendo al mismo ritmo que solía crecer el catolicismo cristiano y sobre todo el avance de agrupaciones protestantes en ciertas regiones pobres de América Latina les está preocupando mucho a los jerarcas eclesiásticos. Y el resultado va a ser que para el año de 1979 se tenía planeado llevar a la práctica el Congreso Episcopal Latinoamericano y pues decidieron que una forma de marcar que a la iglesia le interesa sobremanera mantener una línea de mayor acción y de mayor atención sobre estas regiones es que el Papa físicamente venga a ese Congreso del CELAM, como se le identificaba. Y como esto iba a ocurrir aquí en el continente americano, pues deciden que va a venir para acá y el lugar a donde él se va a dirigir, pues es la sede, que va a ser México. El primer viaje que va a tener el Papa, ya como Papa, Juan Pablo II, va a ser justamente este año de 1979 y es bien importante. México no fue el primer país de América Latina que pisó
El primero que pisó fue República Dominicana, pero como parte de la escala para poder llegar acá. Y ya la agenda pesada era directamente en México. Por eso pónganse ustedes a pensar y traten de entender la importancia y la trascendencia que en aquel contexto tuvo la venida de Juan Pablo II. A México nunca, jamás en la historia, en la vida había venido un papa. En la década de los 60 sí se había tenido el antecedente de que había viajado el Papa Pablo VI, pero no era común como nosotros estamos acostumbrados ahora, que vemos que los papas se la pasan viajando a todos lados. Era poco común que el papa viajara fuera de Italia. Por eso va a llamar mucho la atención que viene a América Latina, que viene específicamente a México, que viene a la Ciudad de México y que va a visitar la Basílica de Guadalupe para ver a la Virgen Morena, ¿no? El problema, se sabe que políticamente le va a generar muy buenos dividendos al gobernante y al partido que se encuentren en el poder en ese momento, ¿no? El pequeñísimo inconveniente es que la ley prohíbe que haya relaciones formales y oficiales con Roma y con el Vaticano. Por lo tanto, se dan cuenta del peso político que puede llegar a tener, pero saben que no pueden modificar, no pueden cambiar la ley. Lo que van a hacer es hacerlo fuera de la ley, hacerlo a título personal. Incluso la invitación que va a salir del escritorio del presidente José López Portillo no va a salir con el papel membretado, no sale Secretaría de Relaciones Exteriores, no sale Secretaría de Gobernación, no sale Presidencia de la República, no pueden usar los sellos oficiales, no se los permite la ley. Lo que va a salir es una hoja membretada muy bonita, con la invitación muy formal que se le va a hacer a Juan Pablo II, pero directamente, ahora sí que el papel membretado dice del escritorio del licenciado José López Portillo, ¿sí? Porque se tiene que hacer a título personal. Por esa razón no pueden llegar sus embajadores, que no los hay, oficialmente no los hay en ese contexto, a comenzar a organizar todo, aunque van a venir sus representantes, pero no a título de representante de embajada, porque reitero, no hay relaciones. Cuando llega aquí a México hay otro problema porque se van a hacer una serie de eventos masivos, es muy importante, pero el presidente no puede recibirlo como suele recibir a los dignatarios que vienen en representación de otro país, cuando recibe a los embajadores, etcétera. Se hace una ceremonia formal en donde además el reglamento te dice que el presidente tiene que salir con la banda presidencial para recibirlos, ¿no? No puede hacerlo porque no es oficial. De esta manera, entonces, nosotros nos vamos a encontrar que todo lo van a tener que hacer de ladito, en lo oscurito, por abajo del agua, pero eso implica, sobre todo cuando van a hacer las ceremonias multitudinarias, eso está prohibido por el reglamento. Entonces, la aplicación reglamentaria dice no se podrán hacer eventos masivos en donde la iglesia estorbe la libre circulación, bla, 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 las ceremonias religiosas, etcétera, ¿no? Y esto lleva a que el entonces todavía secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, pues sí le va a tener que llamar la atención ante esta línea de la separación de la iglesia y el Estado. Le va a pedir al presidente, oiga, pues es que no podemos hacer esto está prohibido, eso no se puede hacer. Y sabemos por el coste político que va a tener. A la gente no sabe ni le interesa eso. La gente lo que va a ver es al Papa, ¿sí? Y van a estar pero obnubilados. Bueno, aquí sí puedo decir estuvimos obnubilados, porque a mí me tocó en este año ya de 1979, cuando sube el Papa tenía 11 años, cuando viene a México yo tenía 12, y pues nos llevaron por parte de mi escuela privada de monjitas, la Luz Casanova, junto con algunas otras organizaciones, con los salesianos, de las que dependían ellas, etcétera, nos permitieron ir al Colegio Miguel Ángel para que allí tuviéramos la oportunidad de verlo. Entonces, imagínense lo que nosotros sentimos. Para muchas personas es hasta como normal, ¿sí? Ay, sí, yo vi al papá en el viaje 4. Por ahí inclusive no faltará, ya saben, alguno de los riquillos por allá, que diga, ay, pues es que a mí me bautizó el papá, a mí me dio el papá en primera comunión en su oficina privada, ¿no? Porque la forma del acercamiento que se va a tener en los últimos 25 años después de 1979 creció como nunca antes en la historia. Entonces por eso se va a llegar a dar al caso. Por ejemplo, el Papa va a recibir al hijo de Colosio, a su hermanita y a su esposa, ¿no? Incluso le dio a la primera comunión. Esto antes hubiera sido pero absolutamente impensable, ¿no? Por la relación que existía ya entre México y el Vaticano. Pero antes no existía y evidentemente pues estaban rompiendo los reglamentos. ¿Y esto qué implicaba? Hay que pagar multas porque eso está prohibido. Y como lo dice el video que les pedí que revisaran, el de José López Portillo, el presidente apostador, así es como se titula el video de Clio,
cuando le dice Reyes Heroles es que se están violando los reglamentos y hay que pagar unas multas, el presidente responde, pues, ¿y cuánto es lo que debemos? Si hay que violar la reglamentaria, yo pago las multas, ¿no? Y además no solo eso, sino que llevó físicamente al Papa, lo llevó hasta Los Pinos, ¿no? Evidentemente no en ceremonia oficial, en una ceremonia entre particulares, ¿no? La gente no ve eso, la gente ve que el Papa va a la casa del presidente. Cuando el Papa llegó, el presidente y doña Carmen, su esposa, estuvieron para recibirlo, pero no con la banda presidencial, no puede seguirse el protocolo oficial porque eso está prohibido. Sí lo recibe a nombre de los mexicanos, pero siendo lo más discreto posible, le dice, usted se queda en buenas manos, se queda usted con sus seguidores, yo me retiro, ¿no? Y salvo el caso de la invitación a llevarlo a Los Pinos en la noche, y que fue más bien un capricho personal, nuevamente de López Portillo, y López Portillo lo dice en este video que estoy mencionando. Yo quise llevar al Papa a Los Pinos para que lo conociera mi mamá, porque su mamá, creo que doña Cuquita, no me acuerdo si así se llamaba la señora, era una persona sumamente creyente y sumamente devota, ¿no? Entonces, él por capricho personal le lleva al Papa hasta su casa, a su mamacita, para que la señora pueda disfrutar de la presencia de Juan Pablo II, ¿no? Entonces, la bronca es que me parece debe de haber sido las 3 primeras visitas. En las 3 primeras visitas estaba prohibido, ¿sí? No se había modificado la ley. Va a ser cuando llega Carlos Salinas de Gortari y ya para entre los años de 1992 a 94 que se comienzan a tramitar modificaciones al artículo 130 que van a permitir que se reanuden oficialmente, ahora sí, las relaciones diplomáticas entre Roma, el Vaticano particularmente, y México. Pero es hasta Carlos Salinas de Gortari, entonces sería más o menos como en el 4.º viaje de su santidad, que ahora sí ya va a ser recibido con los protocolos oficiales, con trato de jefe de Estado, cosa que antes no se le podía dar. Y eso es lo que mucha gente no está enterada, es lo que mucha gente no conoce, ¿no? Y muchos de los que vivimos en aquel entorno, en aquel momento, pues éramos niños, entonces no teníamos ni idea de si es legal, si es ilegal. Lo que sí es que sacábamos los pañuelitos, sacábamos nuestras fotitos para que al otro nos echara la bendición y cuando se fue, salimos a la calle con unos espejitos porque nos pidieron que saliéramos a la calle cuando el Papa se fuera para despedirlo cuando le iban a dar la vuelta a la ciudad, para que con los espejitos le regresáramos el rayito de sol, apuntáramos al avión y viera cómo México se está despidiendo de él. No es choro, yo lo hice, mi abuelita lo hizo y muchos más lo hicimos, ¿sí? Para que se den cuenta de lo que representó en ese año de 1979. ¿Qué problemas hubo con la primera dama en sus giras por el país? La primera dama, estamos hablando evidentemente de la esposa de José López Portillo, doña Carmen Romano. El problema es que es una señora muy especial, es una señora muy caprichosa, es una señora que además pues está en el cargo porque se lo pidió de favor su esposo, porque estrictamente hablando ellos ya no, ni siquiera vivían juntos. Pero era muy mal visto que un presidente llegara sin pareja oficial, es como excepcional. No está prohibido en ningún lugar, no es obligatorio que el presidente tenga que estar casado. Este es el ejemplo de Vicente Fox, él cuando llegó a la presidencia llegó soltero, era divorciado y va a ser después cuando se casa por el civil con Martita Sahagún, pero no es algo forzoso, no es algo obligatorio. Históricamente ha habido en diversos momentos, en distintas constituciones, presidentes que han sido solteros, que yo recuerdo ahorita, presidentes como Ignacio Comonfort, el presidente que estuvo antes de Benito Juárez, presidentes como Sebastián Lerdo de Tejada, el que vino después de Benito Juárez, el que sustituyó a Benito Juárez, presidentes como Roque González Garza de la Convención Revolucionaria. Él se casó, pero se casó después de haber sido presidente. O sea, no es algo forzoso, ¿sí? Es más bien uso y costumbre. Y es el uso y la costumbre lo que lleva a que se crea que es obligatorio que tengan que estar casados. Eso no viene en ningún lugar. Pero el presidente sabe que ganaría más votos, mayor presencia, mayor legitimidad, si se mantuviera junto con la esposa, ¿no? Entonces platican entre ellos, por así que le van a ofrecer una muy buena pensión cuando esto termine, y vamos a jugar a que seguimos casados y que tú me quieres y que yo te adoro y que me acompañas a los eventos y nos agarramos de las manitas, etc. Incluso por ahí la que está haciendo la pregunta, Sofi, si te fijas,
En el segmento de video donde dice que va a defender al peso como perro, si te fijas, la toma está de lado, es una mesa grandota pintada de verde, blanco y rojo. El presidente está hablando, la cámara lo está tomando de lado y atrasito de él, junto a él de hecho, vas a ver que hay una señora así con la ceja levantada y que se está agarrando y lo está viendo directamente. Esa es doña Carmen Romano, esa es su esposa, una señora de un cabello negro azabache impresionante, totalmente pintado, totalmente de salón, sumamente cargado el maquillaje, como solía ser en aquella época. Pero, como te digo, ella ya está acostumbrada a que se tiene que desenvolver de ciertas formas específicas y pues aquí yo soy la esposa del presidente, ¿no? Y en una época donde pues también el presidente mismo era sumamente caprichoso, que ponía a quien se le pegaba su regalada gana en los puestos importantes, el caso de Durazo, el caso de su hermano al que pone como director del deporte en México, de la Comisión Nacional del Deporte, a su hijo lo pone como subsecretario de Hacienda y Presupuesto y cuando alguien lo llegó a cuestionar, oiga, es que eso es nepotismo, andar poniendo a sus propios parientes, el otro todavía le responde con todo orgullo, pues mi hijo, José Ramón, es el orgullo de mi nepotismo, para que veas nada más cómo se desenvolvía. A su hermana la pone de directora de radio, televisión y cinematografía, y cuando se empezó a meter en problemas con el secretario de Gobernación, ni más ni menos que con don Jesús, el del gran poder, don Jesús Reyes Heroles, la señora se fue a quejar. Tenía derecho de picaporte, ella podía entrar cuando quisiera, hablar con su propio hermano, y el resultado fue que al mejor secretario de Gobernación de muchos años lo terminó corriendo por un capricho de su hermana, porque no la dejaba hacer lo que ella quería, y ahí comenzó una parte de la debacle que ya vimos en el video de lo que terminó ocurriendo, ¿no? Entonces, pues te podrás imaginar que la señora Carmen Romano Nolk, Carmen Romano de López Portillo, tenía estas costumbres de llegar cuando quería, a la hora que quería, a los lugares donde le gustaba. El ejemplo que les ponía era que le gustaba mucho el espacio físico, le gustaba mucho el ambiente del San Angelín. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Le gustaba mucho el ambiente y el espacio físico del San Angelín, pero no le gustaba la comida del San Angelín. Entonces lo que hacía es que ordenaba que le cerraran el San Angelín, o se le pegaba la gana a las 3 de la mañana, ordenaba que le abrieran el restaurante, pero como no le gustaba la comida de allí, mandaba que le trajeran tacos al pastor. Nada más date una idea, Sofi, de lo que llegaron a hacer estas cosas. Lo del piano, que ella se siente música y ella no puede estar sin su piano. ¿Qué onda, mi amor? Buenas tardes. Ella no puede estar sin su piano, pues literalmente ella tiene un piano precioso, de estos pianos de cola grandísimos, blanco, pero ella quería cargarlo para todos lados. Entonces no es extraño, tanto en las giras dentro de la ciudad, como las giras al país, como las giras al extranjero, ella tiene que ir con su piano. Entonces imagínate lo que se gastaba nada más en trasladar el piano para que la señora en sus ratos de espera del presidente o en sus ratos de descanso o en sus ratos de nerviosismo, la señora se pudiera poner a tocar, pero no cualquier piano, tiene que ser su piano. Y se dio por ahí la circunstancia, me parece que en un viaje, no estoy seguro si fue en París, que quería la suite presidencial. Pues evidentemente estás hablando de no menos de 5 pisos, sino es que 7 o 9 pisos de altura. Pues señora, es que el montacargas no, es un piano de cola, no cabe en el montacargas para llegar hasta allá arriba. Pues si no me lo ponen, no me hospedo. Y yo me quiero hospedar aquí a ver cómo le hace. Entonces, noten ustedes que lo que se va a terminar dando es la orden del gobierno, por lo que diga la señora y al costo que sea. Volaron, ¿sí? Literalmente con grúa, volaron el piano y como no cabía por las ventanas, pues obviamente tuvieron que romper la pared. Después cerrar la pared y ahora sí, la señora ya puede estar. Y cuando la señora se fue, hay que bajar otra vez el piano y hay que volver a romper la pared. Así funcionaban las cosas en aquella época. También ella quiso meter mano con la Orquesta Sinfónica Nacional, no se dejaron. Y lo que hizo fue que la señora creó un fideicomiso para generar una nueva orquesta, en donde ella pudiera hacer lo que se le pegara su regalada gana, y que fue la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y también en muchas de sus giras, pues la tenían que acompañar los de la Orquesta Filarmónica. Para que se den una idea, así se manejaba la esposa del presidente de la República, ¿no? Jesús Reyes Heroles fue con quien compartió López Portillo la política interna al inicio de su sexenio. Para no hacerte la cansada, sí.
Estoy hablando de una serie de preguntas, Fernando, una serie de preguntas que me hacen del sexenio de Luis Echeverría. Entonces son preguntas perdón, no, de José López Portillo, y que son preguntas muy concretitas de la guía que me están preguntando los alumnos, y por eso estoy con cosas así que son como ya muy exactas, ¿no? Por eso estoy diciendo lo del Papa, por eso estoy diciendo lo de la esposa del presidente, y ahora la siguiente pregunta que reitero: ¿Jesús Reyes Heroles fue con quien compartió López Portillo la política interna al inicio de su sexenio? Sí, porque a él le corresponde, porque es el secretario de Gobernación. Entonces, como secretario de Gobernación, pues evidentemente él tiene la decisión de la política interna, mientras el presidente se puede dedicar a otros asuntos, a sabiendas de que está bien resguardado al interior, ¿no? Y esto implicó el manejo de su imagen, como muchos otros presidentes lo van a terminar haciendo. ¿Cuál era la edad, la profesión, el origen, el cargo político previo y quién era la esposa de Gustavo Díaz Ordaz cuando llegó a la presidencia de México? Todo eso viene en la parte inicial. Sí, siempre al principio les pongo en los apuntes los datos estos. Él, si mal no recuerdo, debe de llegar alrededor de 56, 58 años de edad. Él es originario de Puebla, de un pueblo que se llama San Andrés Chalchicomula, que ahora ya tiene otro nombre. No recuerdo si ahora es Ciudad Guzmán, no estoy completamente seguro. Sí, no, perdón, es Ciudad de Cerdán, ¿sí? Porque es de Puebla, de los hermanos Cerdán, es Ciudad Cerdán, ¿no? Antes San Andrés Chalchicomula. El cargo político previo de Gustavo Díaz Ordaz, pues él originalmente, antes de llegar a la presidencia, fue secretario de Gobernación de Adolfo López Mateos. Y la esposa de Gustavo Díaz Ordaz es doña Guadalupe Borja, una señora, la foto, esa clásica foto de las señoras de la década de los 60, una señora de unos ojos verdes preciosos, casi transparentes, pero que ya sabes, así con el crepe muy grande. La peculiaridad que tenía la señora es que ella era muy aprensiva. Como se decía usualmente en aquella época, es una persona que está muy enferma de los nervios. La señora es muy nerviosita. Entonces, como que la labor de primera dama no le caía muy bien, como que estar en el ojo público tampoco era muy de su agrado, y era de un carácter un tanto agrio, ¿no? Comparado con el carácter de la primera dama anterior a ella, doña Eva Sámano, que esta era un cascabelito y le encantaba todo lo que tuviera que ver con estas cosas. E incluso se sabe que cuando llega Gustavo Díaz Ordaz al poder, y a sabiendas de que a doña Guadalupe Borja esto no le llama mucho la atención, doña Eva muy ingenuamente, muy cándidamente llegó a decir: ay, pues yo sé que a doña Lupita no le gusta esto, pues si me dejan yo quiero seguir siendo primera dama, y si ella no quiere ejercer yo puedo continuar ejerciéndolo, ¿no? Entonces ya te imaginarás el codazo por acá del marido de: tú ya no te metes en estas, ¿sí? A nosotros ya no nos toca, para que nos demos cuenta de cómo también llegó a funcionar en ese sentido. Y la última pregunta es: ¿qué hecho fue el que precipitó la salida de Ernesto P. Uruchurtu de la regencia de la Ciudad de México el año de 1966? Como tú sabes, Uruchurtu estuvo metido en la política de México durante prácticamente 24 años. Los primeros años medio entraba y medio salía, pero estaba allí metido en esta circunstancia. Y había hecho, para lo que se necesitaba, un trabajo realmente extraordinario. Obviamente tiene muchos detractores: aquellos a los que no les dio contratos, aquellos a los que les puso multas, aquellos a los que no los dejó abusar, aquellos a los que querían pasarse de la raya. Por eso tiene muchos enemigos. Pero en lo general modernizó la ciudad. Con él es cuando se desarrollaron viaductos, periféricos, se entubaron los ríos, todos estos ríos: San Joaquín, viaducto Río La Piedad, Río Becerra, todos esos lugares, el río Churubusco, que nosotros escuchamos que tienen nombres de ríos, se llaman así porque originalmente eran ríos. Pero conforme la ciudad fue creciendo, los fueron cercando, se fueron secando y los fueron entubando. El ejemplo lo tienes en el viaducto, donde ves que hay un tubote que separa el carril de ida y el carril de venida, porque eso es lo que queda del río de la Piedad, ¿no? Entonces, todas estas vías rápidas, sumamente comunicadas, el embellecimiento de la ciudad, la colocación de los jardines, la modernización de los tianguis que antes estaban en la calle, es cuando se pusieron los tianguis de barrio, los tianguis sólidos que tú puedes ver en los barrios antiguos de la Ciudad de México. Antiguos me refiero de hace 50, 60, 70 años, a eso me refiero, no los más antiguos.
Y esos mercados, pues el que los puso en orden fue Ernesto P. Uruchurtu. Y todavía llegó a ser el regente de la ciudad bajo el propio Gustavo Díaz Ordaz. Pero como tú ya viste, Sofi, en la miniserie La de un extraño enemigo, hay una serie de pleitos entre el regente, entre el propio Ernesto P. Uruchurtu, hola señora, muy buenas tardes. Saludo a la señora Mira Mercado, que es mi suegra, ¿sí? Entonces ahorita me está viendo mi esposa y me está viendo mi suegrita, entonces me tengo que portar muy bien, me tengo que lucir, ¿sí? Entonces, decían que el pleito entre Ernesto P. Uruchurtu, entre el secretario de Gobernación, que para 1966, pues ya es Luis Echeverría. Por ahí el secretario del presidente, que era este señor Emilio Martínez Manatú, si mal no recuerdo, y algunos otros que están dentro del juego político, pues cada uno a su manera quiere conseguir el visto bueno para que el presidente los apoye, para que pudieran ser los siguientes presidentes. Ese pleito, pero queda clarísimamente marcado en la miniserie, reitero, La de un extraño enemigo. Y pues son las patadas y las mordidas y los jalones y los pellizcos por abajo del agua de una manera bastante más que notoria, ¿no? Entonces buscan la manera de echarse a perder, de meterse la pata mutuamente, de desacreditar al de enfrente. Y la forma en la que van a tratar de desacreditar a Ernesto P. Uruchurtu va a hacer que pues hay una serie de predios que llegan a tener como parte de las cooperativas de los trabajadores del Estado en distintas zonas, ¿no? Resulta que allá en la zona que todavía no estaba muy poblada, en la zona de los paseos de Tasqueña, resulta que hay unos predios a los que de repente llegaron un grupo de paracaidistas. Entiéndase, paracaidistas, para los chavos que no ubican esta terminología, son personas que llegan en masa, ¿sí? Literalmente llegan a invadir, y en muchas ocasiones son grupos acarreados en aquella época por distintos sectores de gobierno. En este caso sabemos que todos pertenecen al PRI, pero dentro del PRI también se dan sus trancazos. Entonces de repente llegan un grupo de acarreados y como son espacios que todavía no están ocupados, no tienen barda, se supone que tienen un dueño, pero es una época en donde no tienes que bardear a la de a fuerza y todavía se respetaban mucho más las cosas. Llega este grupo de invasores, se mete a la de fuerza estos terrenos, es ilegal, se les dice paracaidistas porque cuando te das cuenta, ¡pum!, ya te cayeron y sácalos de allí. Esa era la bronca que suele pasar todavía hasta nuestros días, ¿no? Entonces, haciendo uso de la ley, y es abogado, haciendo uso de la ley, Ernesto P. Uruchurtu, él ordena, estos señores, a ver, demuestren que ustedes son los dueños de esto. No, ¿verdad? Agarran sus triques y se salen. No salimos, que nosotros, que la injusticia social, que la manga del muerto. Y pues el otro con la ley en la mano. Y se sabe, recuerden que el apodo de Ernesto P. Uruchurtu es el regente de hierro. No se va a tentar el corazón. Y como solía ser en aquellas épocas, lo que hemos visto a lo largo de todo el curso. Todos estos gobiernos del milagro mexicano, empezando desde las épocas de Miguel Alemán, todos son represores. Unos más y otros menos, pero todos son represores y cuando hay que utilizar la fuerza, la utilizan. Y cuando hablas del caso de la Ciudad de México, los encargados de la manutención de la seguridad de parte del Departamento Central del Distrito Federal, pues es el cuerpo, o era el cuerpo de granaderos. Mandan a los granaderos a que desalojen, no se quieren salir por las buenas, pues lo sacan por las malas. Lo sacaron a macanazos, como solía ser su costumbre, ¿no? Pero los enemigos políticos, y se dice que ahí tuvo mucho que ver, uno de los oficiales menores, por ahí que tuvo que ver, un exmilitar al que le interesaba el cargo de regente de la ciudad o de jefe de gobierno, entre ellos encontraron la manera de testimoniar que la forma en la que fueron sacados estos paracaidistas, que reitero, sí están violando la ley, estuvo mal lo que hicieron, sí violaron la ley, pero se la van a voltear a Uruchurtu y le van a voltear la opinión pública de una manera tan hábil que lo van a quemar ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, haciéndoles entender que
A lo mejor sí fue ilegal, pero son gente humilde, son gente pobre, que están desesperados porque no tienen dónde vivir. Y el señor regente no da permisos de construcción. Él no ha demostrado tener sensibilidad ante la situación que está viviendo la población. Y al momento de sacar a hombres y mujeres y niños y sacarlos a golpes de macana, el señor regente demostró una insensibilidad bestial que debe de ser castigada. Señor presidente, le exigimos que haga algo a usted. Y el señor presidente, que no quiere ese tipo de escándalos, lo que terminó haciendo fue destituir. Después de que el otro se enfureció y dijo, antes de que me corran, yo me largo, esta es una trampa que me están tendiendo, nada más que pues tú no le puedes renunciar al presidente, ¿verdad? Pero evidentemente el presidente se da cuenta que ya no va a funcionar, el presidente decide removerlo del cargo. Se va a Uruchurtu y al que ponen en su lugar es uno de los interesados que ahora ya subió y tiene más posibilidades de poder ingresar a la competencia electoral, ¿no? Y al que sube es el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Este señor, ya más grande, peloncito, de cabello ya muy cano, es el que tú ves como el jefe de gobierno, y lo mencionan ahí sí por su nombre, Corona del Rosal, es el que queda de regente para la serie La de un extraño enemigo. Y ves que ahora el pleito va a ser entre Corona del Rosal, Martínez Manatú, el propio Luis Echeverría, para tratar de quedar bien con el presidente. Y ya de ahí, pues bueno, tú ya puedes derivar a acabar de responder las preguntas, ¿no? Entonces, este hecho de acusarle a Ernesto Uruchurtu de insensibilidad social, de sacar a punta de trancazos a gente desamparada, sí, pero que le habían mandado previamente para meterle un 4 y desgraciadamente cayó en la trampa. De esta manera sacaron a Uruchurtu y las formas de manejar la ciudad para cuando llegue el año de 1968, híjole, si tú ves que las cosas se van a empezar a poner feas, ahora toma en cuenta que llega una persona, un ex militar, de edad avanzada ya para aquellas épocas, ya tiene más de 60, 70 años de edad, y que es más duro para el manejo de la ciudad y menos sensible para poder en un momento determinado hasta dialogar. Algunas personas dicen que si no le hubieran tendido esta trampa a Ernesto P. Uruchurtu, cuando viene todo el movimiento de los estudiantes, de los ferrocarrileros, de los médicos, de las amas de casa, de los burócratas, que se va a presentar a lo largo del año de 1968 y que culmina con la matanza de Tlatelolco, ya hemos insistido hasta el cansancio que no podemos verlo como un solo evento, que tenemos que verlo como parte de un proceso que no es nada más del 68, sino que viene por lo menos de 10 años atrás. Nos damos cuenta que la posibilidad de que a lo mejor hubiera tenido otras formas, a lo mejor no tan agresivas, o que hubieran sido agresivas, pero al principio, pero para no permitir que crezcan, algunos piensan que lo hubiera manejado mejor Ernesto P. Uruchurtu. Y algunos plantean que justamente a sabiendas de la capacidad que tiene Uruchurtu, con la experiencia de por lo menos 3 sexenios nada más, siendo jefe de gobierno, que posiblemente no se hubieran dado las cosas a conveniencia de Luis Echeverría o a conveniencia del propio Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, por eso se llega a especular si hubiera existido a lo mejor la posibilidad de que fue plan con maña, deshacerse de Uruchurtu para colocar a una persona a modo en la regencia de la Ciudad de México y que esto les permitiera tomar las medidas que tomaron para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1968. Entonces, espero que de esta manera quede respondida tu duda, que quede respondida tu pregunta. Sofi. Espero que quede respondida tu pregunta y que a los que lleguen a tener duda también en ese sentido, pues ya les haya quedado mucho más claro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es ya la última pregunta y pues yo quedo nuevamente a la disposición por si surgen más dudas al respecto, las que sean necesarias, ya que están repasando la última parte del proceso que nos toca revisar. Agradezco muchísimo su atención y pues por aquí nos andamos viendo. Que tengan muy buena tarde.